Este programa es presentado por Betel Spa y Síntesis, Marketing y Comunicación. Bueno, es un placer encontrarnos hoy en este programa que yo hace bastante vengo pensando, porque lo he hablado, me lo han preguntado en consulta, ¿qué es la inteligencia emocional? Para eso elegí estar con una amiga de esta casa y con una amiga mía para ver en qué nos diferenciamos, creo que en nada, los soul coaches y los psicólogos, los licenciados en psicología, en el enfoque del tema de inteligencia emocional, en un mundo donde ya se habla de inteligencias múltiples, que también lo vamos a conversar. Así que es un enorme placer estar en la casa de la licenciada Karina Mofinet Corrado, que no es, además de que es mi amiga, y que ustedes ya la conocen, y cada vez que está en el programa tiene unas mediciones altísimas, te cuento, Cari. Además de todo eso, es especialista en técnicas de avanzada, que no cualquier terapeuta lo es. Dentro de esas técnicas de avanzada podemos hablar de brain spotting, de cromoterapia, y de MDR, cosas que ya en otros programas hemos visto. Pero antes de hablar con Cari, acá tengo un café con leche que no me lo pienso perder, perdón. Quiero contarles un poquito que, como le decía Cari, estuve leyendo un poco el tema para hacer una introducción. A nosotros nos educaron toda la vida, y tengo a Karina mirándome acá a ver si estoy bien, hablándonos de seres inteligentes. Y creo que esa inteligencia aplicaba un poco a lo cognitivo. Sos bueno en matemáticas, qué inteligente que es esta chica con las letras, que estudie literatura, que estudie... Bueno, todos escuchamos por primera vez de inteligencia emocional cuando el americano doctor en psicología Daniel Goleman, o Goleman, como le quieran llamar, escribe su libro Inteligencia Emocional. Y ahí conocimos de qué se trataba. Yo rápidamente, porque quiero hablar con Karina, voy a definir lo que yo creo que es una persona que tiene inteligencia emocional. Porque hay seres que pueden ser brillantes ingenieros, brillantes arquitectos, brillantes matemáticos, pero manejar muy mal sus emociones. Así que voy a hablar de ciertas características que hacen que una persona tenga inteligencia emocional. Una persona, y tengo una experta mirándome con unos ojitos acá, una persona con inteligencia emocional primeramente es una persona que reconoce lo que le pasa. Reconoce que está bien y que está mal. Lo maneja sus emociones, tiene recursos, las controla, eso dentro de muchas cosas. Y otras características, es que generalmente la persona que tiene inteligencia emocional, y después me lo dirás, Karina, es una persona que suele ser absolutamente carismática, porque tiene un gran manejo de las emociones, suyas y ajenas. Entonces, cuando llega a una reunión, es la típica persona que siempre va a estar amena con la gente, que no genera emociones negativas en el otro y que además genera una cosa muy importante, empatía para que el otro vaya y le pida un consejo. Por ejemplo, dentro de tantas cosas. Por eso las personas emocionalmente inteligentes normalmente son exitosas, porque saben qué es lo que quieren, a dónde van y cómo lograrlo. Y entienden que para lograrlo es necesario ser empáticos. Ahora sí le vamos a pedir a la licenciada, a mi amiga, hola Cari, hola Moni, Karina Mofinet, que defina primero qué es ser una persona empática. Y yo me tomo mi café con leche. Bueno, hiciste una muy buena introducción, como siempre, Moni. Denota que preparaste el tema y que sabes de ello. No, que además me interesa mucho. Porque Sí, vivimos claro. en una sociedad que, gracias a Dios, antes se juzgaba mucho, ¡ay, qué burro en matemáticas! No. Y si no sos inteligente en las emociones, es un desastre en la vida. Ahí está. Y el tema empatía me gustaría que lo expliques. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Es esa capacidad de sentir lo que siente el otro, de tener compasión, de ser compasivo. Y es una característica muy importante, es uno de los puntos justamente de la inteligencia emocional,
y es lo que permite no solo que desarrollemos bien una profesión, una tarea, sino que podamos tener buenos vínculos, porque es muy difícil que podamos relacionarnos bien con los otros si no podemos ponernos en su lugar, ¿no? Es como una característica básica para tener buenas relaciones. Muy interesante cómo lo encaraste, Moni, porque justamente históricamente se ha valorado mucho la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. Sí, la cognitiva, digamos. Claro, los aspectos como cognitivos más puros, que se denomina factor G en psicología, que se llamaba el factor más puro de la inteligencia. Esto, por supuesto, viene de otra época en donde esas eran las inteligencias importantes. Ya desde el inicio, el primer psicólogo, que fue un francés al que se le encargó definir una prueba que permitiera medir la inteligencia, el gobierno francés le encarga una prueba para medir la inteligencia y ver a qué chicos tiene que nivelar. Ya desde aquel entonces había otros psicólogos que planteaban justamente esto, que la inteligencia tenía que ver con el manejo de los números, de la lógica, de las palabras, y él ya estaba en desacuerdo. Él decía que no, porque eso no aseguraba el éxito de las personas. Tener esas capacidades no determinaba que las personas fueran exitosas en la vida. De hecho, él, mira cómo definía, es Binet, el psicólogo francés. ¿Cómo se llamaba? Binet. Él definía la inteligencia como la habilidad para tomar y mantener determinada dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la habilidad para criticar los propios actos. Y mira qué interesante, este señor Binet, una de las cosas que había hecho era plagio. Y él, a partir de que hizo plagio, quedó apartado por un tiempo de la psicología, y él trae dentro de la definición de la inteligencia habilidad para criticar los propios actos. A mí eso me pareció Viste que cuando yo hice la brillante. introducción dije que la persona que tiene inteligencia emocional sabe reconocer sus propios errores. Ahí está. Creo que está muy bueno eso que decís, que reafirma un poco el tema de la autocrítica. Ahí está. Después, bueno, este alemán que yo te decía es William Stern, que es el que plantea la idea del coeficiente intelectual, que lamentablemente hasta el día de hoy mucha gente sigue priorizando este tema del coeficiente intelectual, y los psicólogos sabemos hoy en día que eso no arroja una muestra clara de cómo le va a ir en la vida a esa persona, ¿no? Porque el coeficiente intelectual es un dato como muy bruto que no da realmente la riqueza, no representa la riqueza de lo que es una persona. Hay una asociación mundial que se llama Mensa, a la que entran las personas que tienen un coeficiente intelectual muy elevado, que creo que es 140. Pero cada vez más se ve que eso no va a determinar, por ejemplo, que te puedas desarrollar, que puedas sacar adelante un proyecto, que puedas ser exitoso. El éxito en la vida. Claro, porque justamente es bastante normal ver que las personas que son descollantes en estas inteligencias más abstractas no suelen tener tanta facilidad para relacionarse interpersonalmente. Yo creo que en parte esto tiene su que ver con que el mundo es muy competitivo y prioriza mucho que las personas se comparen y tengan también una presión muy fuerte frente a la equivocación, ¿no? Entonces me parece que las personas más brillantes por ahí son las que se sienten como más soberbias. No es una generalización, ¿no? Pero es algo que creo que a veces pasa. Son las personas que se sienten más importantes que los demás, y de repente eso las aleja justamente. Hace que no se pongan en el lugar de otros, que no tengan más humildad, más empatía. Ahí está.
30 minutos 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. Este bloque es presentado por Trigos, la preservación de la perfección. Trigos es, hoy por hoy, el recubrimiento más recomendado para tu auto. ¿Por qué? Porque cubre varias funciones. Lo protege, hace que limpiarlo sea más fácil y que además se ensucie menos, le otorga más brillo y con esto obviamente le da mayor visibilidad y seguridad a tu vehículo. Si te gustan los autos como a mí, que me confieso que me gustan y mucho, los productos de Trigos o Trigos los encontrás actualmente atrás, en Punta del Este, atrás del Punta Shopping y próximamente en varios locales de Montevideo que iremos anunciando sus aperturas. ¿Hay un antes y después de Coleman? ¿O Sí. en la psicología, para vos como psicólogo, ¿hay un antes y un después? Sin duda. Primero fue Howard Gardner, el que habló de las inteligencias múltiples. ¿Y en qué marcó la diferencia Coleman? Y Goleman desarrolló mucho más dos de las inteligencias, que son la interpersonal y la intrapersonal. Vamos un poquito a las inteligencias múltiples. No todas las personas tenemos en mismo grado todas las inteligencias, pero todos las tenemos desarrolladas a algún grado. Depende de cuál es el mapa de nuestras inteligencias, algo así como los rasgos faciales, ¿no? De la misma manera como cada rostro es único, la manera en la que se combinan las inteligencias en cada persona también es única e irrepetible. Y en función de cómo sea ese mapa de nuestras inteligencias, cómo nos vamos a desarrollar, cómo nos vamos a relacionar y sobre todo cómo vamos a aprender. Se habla de una inteligencia lingüística, que bueno, por supuesto que en los comunicadores, como en tu caso, Moni, está muy desarrollada y es una inteligencia que justamente es bien importante. Habla de cómo manejamos el lenguaje, los textos, cómo nos expresamos. Los poetas, por ejemplo, tienen muy desarrollada esta inteligencia. Está también la lógico-matemática, que ya hemos conversado, tiene que ver con los procesos más de abstracción, de manejar el mundo más simbólico. Está la corporal kinestésica, por ejemplo, los atletas tienen muy desarrollada esta inteligencia. Estamos enfocando ya en lo que son inteligencias múltiples. Sí, ahí está. Que yo te quiero hacer un pequeño... Sí. Hace un tiempito hicimos un programa con Carlos Cambón, amigo de ambas, director del Colegio Cervantes. Y Carlos fue uno de los primeros en incentivar entre sus alumnos el tema de las inteligencias múltiples. Y él dijo en el programa, que fue muy lindo cuando hablamos de eso, que te acuerdas que había creado el librito del ADN, el innovador. Sí. Habló de casos puntuales. Vamos a pensar. Un Luis Suárez, un Edinson Cavani, ídolos nuestros. Un desastre se llaman en la escuela. Eran un desastre. Pero esos tipos... Bueno, Messi está comprobado que creo que hasta síndrome de Asperger tiene. Pero los tipos agarran la pelota y son unos genios. Einstein fue muy mal alumno en la escuela. Ah, no la sabías. Einstein, fíjate. Bueno, entonces, y lo vemos, vamos a trasladarlo a otras áreas. O sea, actores famosísimos. Al Pacino ha reconocido que Tom Cruise es disléxico. O sea, es un actor exitoso. Ahora, ¿qué pasa si, que es lo que le voy a preguntar a Karina, yo no sé cómo hacer esta pregunta. Para vos, ¿qué hace a una persona? ¿Qué es más importante? ¿El buen manejo de la inteligencia emocional o de la inteligencia cognitiva? Depende del contexto, ¿no? Si tú, por ejemplo, sí o sí tenés que lograr resolver determinadas situaciones en donde lo cognitivo es muy importante, obviamente que en ese contexto va a importar más lo cognitivo. Sí. Pero en el marco de la vida, muchísimo más lo emocional. Porque de hecho, la inteligencia emocional es la que te va a permitir, por ejemplo, si tú fallás en determinadas áreas, cambiar el rumbo. Cuando una persona no tiene inteligencia emocional, por ejemplo, no suele tener esa capacidad de flexibilizar sus decisiones, de aprender de sus errores y de reconducir el rumbo. Si tú tenés inteligencia emocional, seguramente tengas la capacidad y la habilidad para buscar desarrollar en lo que sos bueno y aceptar en lo que no sos tan bueno. Así que
en mi opinión personal, es mucho más importante la inteligencia emocional. Estábamos hablando de la corporal kinestésica. Sí. Decíamos que los atletas, por ejemplo, Y ahí salió el tienen tema de mucho Suárez. desarrollo. Ahí está. Esto no es solo importante para pensarlo en función de cuánto uno se puede desarrollar en base a la inteligencia, sino también justamente vos traías a Carlos Cambón del Colegio Cervantes. Un beso para Carlos. Ahí está, yo también me sumo. Es importante también saber qué mecanismos son los que a mí me vienen bien para aprender. Entonces, por ejemplo, si pongo el cuerpo en movimiento, seguramente si mi inteligencia kinestésica corporal está bien desarrollada, eso me va a servir de repente para aprender, yo qué sé, hasta, no sé, matemáticas. Por ejemplo, me sé el orden de los planetas por una canción. Si no me aprendía esa canción, no me lo sabía. El planeta que está más cerca del Sol. Si no, yo no tengo manera de saber. Esa es la inteligencia musical. Solo Karina. Claro, pero muchas veces podemos Por hacer supuesto. uso de unas Determinados inteligencias recursos. para lograr aprender, justamente. Porque el aprendizaje tiene que pasar también por uno, ¿no? No es solo memorizar y repetir cosas, sino también de alguna manera sentir lo que estoy incorporando. Que parte de eso es la gran crisis que hay hoy en día en la educación, ¿no? Que los métodos educativos no estimulan a los chicos o no les entran de la manera apropiada, porque justamente los modelos educativos están pensados Igual para están las variando, inteligencias. ¿no? Sí, están variando. Muchísimo. De hecho, en el Colegio Cervantes, ahora en la parte de inicial, en el Jardín La Cigüeña, que les mandamos un beso ¿Dónde también. está Rosana? Sí, ahí ¿Dónde está está Silvana. Silvana, perdón. Silvana. Ellos están trabajando incluso bueno, hicieron formación en España No y sabía. ahora sí, están trabajando inteligencia emocional con los Por supuesto, chiquitos. porque además hay que reconocer que tú no le puedes, lo vemos siempre, lo vivimos nosotros, somos la generación de qué burros hacen matemática. Y bueno, está, mamá, papá, capaz que me cuesta matemática, pero soy un genio actuando y soy un actor de primera. Moni, además, fíjate esto que importante. El mundo está cambiando tanto que hoy en día todo lo que tiene que ver con memorizar información y hacer cuentas con números, te lo resuelve una computadora en segundos. Y todos en el celular tenemos una computadora Los en chicos segundos. nuestros en el liceo van con la calculadora. A ver. Claro, pero es que justamente hoy no Van es con los necesario que aprendamos a hacer eso. ¿Qué es lo que las máquinas no pueden hacer? Justamente ser empáticas, tener la capacidad de ser creativas, ¿no? Hay otras habilidades que son típicamente humanas, que las máquinas nunca van a poder sustituir. Y es donde tenemos que poner el foco, porque no tiene sentido que nos aprendamos 10 fechas patrias cuando todos podemos hacer así y la información está. Tenemos que aprender Sí. a razonar, tenemos Sí. que aprender a correlacionar conceptos, por ejemplo, pero no saber al detalle datos que hoy son irrelevantes. Y los Quiero sistemas, hacerte sí, una pregunta, perdón, que es netamente personal, porque Sí. lo he transitado. ¿Sufre una persona con inteligencia emocional cuando se relaciona con alguien que no la tiene? sí, hay un concepto que es el de las PAS, que es PAS, personas altamente sensibles, que hay determinadas características, son personas que, por ejemplo, a las que las impactan los ruidos o las noticias difíciles, porque tienen como muy activado todo su centro, digamos, de recepción de información. Son personas altamente empáticas y muchas veces las PAS, las personas altamente sensibles, sufren cuando se topan con alguien que de repente no se pone en su lugar o no es considerado. Las personas altamente sensibles suelen ser muy consideradas con el otro. ¿Lo tengo que sentir como un defecto mío o como una virtud? No, yo creo que es una virtud maravillosa. A mí me parece que ¿En si el serio? mundo, por supuesto, si el mundo estuviera más poblado de personas altamente sensibles, yo creo que todo iría mejor, Moni. El tema es aprender a lidiar con las propias emociones, ¿no? Que eso Por es parte supuesto. de la inteligencia emocional. Si el otro está siendo desconsiderado conmigo, bueno, mirar para adentro, ver qué me genera eso, ver si tiene que ver conmigo o con el otro. Si veo que tiene que ver con el otro, repetirme mentalmente, esto no es Bueno, ves, conmigo. yo tengo la facilidad, hablo de mí porque creo que muchos piensan como yo, o sienten, no es que yo que soy una ególatra que hablo de mí porque hay muchos que estarán en mi lugar. Yo sí tengo la capacidad de no sentirme culpable, de no sentirme responsable. Bueno, no, yo no soy responsable de esto.
O sea, yo soy bien, o sea, yo actúo bien. Si tú no sabes responder a la altura, bueno, hasta acá llego. ¿Se entiende? Lo que pasa es que uno, cuando es altamente empático, intenta infructuosamente enseñarle al otro y no se puede. Está. No, yo creo que una de las capacidades más importantes en la vida, que la inteligencia emocional tiene que ver también con eso, es la aceptación, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar. Lo que no se cambia se acepta. Lo Claro, decía Wayne Dyer, ¿no? Eso, es justamente poner el foco en tratar de cambiar lo que puedo y aceptar lo que no puedo cambiar. Eso es una de las claves también de la felicidad, del poder ir por la vida relacionándonos con muchas personas, que muchas nos van a hacer daño, o nos van a molestar, o nos van a generar cosas desagradables. Si podemos apelar a la aceptación, lo vamos a vivir mucho mejor, sin duda. Hoy te comentaba el ejemplo mío de cómo aprendí los planetas. Sí, vos sos muy graciosa. Yo gracias, una canción, no. Eso es gracias a la inteligencia musical. La inteligencia musical no tiene que ver solo con el manejo de los ritmos y del sonido, sino también con el cuerpo, por ejemplo. Un buen bailarín necesita inteligencia kinestésico-corporal y musical, ¿tá? También está la inteligencia espacial, que tiene que ver... Yo no la tengo. Si tiene que ver con no perderse por las calles, no la tengo. Por ejemplo, ahí está. Me sacan del rango de casa y puedo terminar en Pakistán, tranquilamente. Ahí está. Capaz que no podría ser arquitecta, por ejemplo. No, tendría que andar con un GPS. No, ahí está. ¿Por qué? Porque en la inteligencia espacial justamente hay una manipulación mental de los espacios físicos. No lo tengo. Eso. La gente que hace Es mapas, más, lo tengo tan mal, chicos, que me puedo dar, ella es mi amiga, puede haber un vidrio y me lo llevo por delante, porque no lo veo. Ahí está. Bueno, vos sabés que yo, por ejemplo, tengo una falla cognitiva que es bastante normal, la tiene gran parte de la población. ¿Cuál es tu falla cognitiva? No puedo integrar bien el concepto de izquierda y derecha. Ah, esa no la tenía. Si yo voy manejando y me decís, ¿para dónde doblamos, por ejemplo? Si yo te digo... Atento a la producción. Claro. Que no nunca cabina porque... No me hago lío, yo... Yo sé que manejas bien. Manejo bien el espacio, pero no te puedo correlacionar cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Si yo te digo rápido, doblar a la derecha, ahí te mareo. Tengo que pensar, ya lo pensé, tengo que pensar con cuál escribo, es para allá. Pero tengo que pensar todo eso. Mira, había escuchado. Ahí hay, sí, es bastante común. Por algo sos mi amiga, sos otra amiga. Por ejemplo, Moni, esto que yo acabo de hacer es una actitud compensatoria. O sea que siempre podemos resolver fallas en la inteligencia, ¿no? Siempre podemos ir compensando, no solo de una inteligencia con otra, sino que a veces tenemos muletillas o maneras de poder ir compensando y resolver las situaciones. También está la interpersonal y la transpersonal, que son las que posteriormente Goleman desarrolla mucho más. Pero la interpersonal tiene que ver con cómo me relaciono conmigo mismo. Ahí es donde entra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la autoconfianza, que es algo que tú has trabajado tanto y que siempre lo estás trayendo, ¿no? La confianza en uno mismo. Autoestima. Conocerse a uno mismo, conocer sus limitaciones, sus dificultades, sus habilidades. La transpersonal, que justamente tiene que ver con relacionarnos con otros. En el mundo del trabajo, antiguamente se buscaba mucho, por ejemplo, las habilidades cognitivas más puras, las del factor G, y con el paso de los años se ha puesto un mayor foco en justamente esta inteligencia de cómo relacionarme con los otros, porque es lo que realmente genera productividad en un trabajo. ¿Falta alguna inteligencia múltiple más? Sí, la naturalista, que tiene que ver con reconocer, clasificar elementos de la naturaleza. Y mira qué interesante, Moni. La naturalista era la fundamental en la época de las cavernas, ¿no? Hace miles de años era muy peligroso, por ejemplo, que comieras algo que estuviera contaminado, o que comieras algo que no era adecuado, en fin, manejar toda esa información. Te entiendo. Y esa inteligencia que hoy ya no es tan útil para, por ejemplo, discriminar lo que comer o qué tipo de cosas hacer, la ponemos en juego cuando elegimos cosas, cuando elegimos cómo vestirnos, cuando elegimos un auto. Es la inteligencia naturalista, la de clasificar, discernir y elegir. Mira, no sabía. Sí, y la gente de marketing que hoy está
haciendo neuromarketing porque están estudiando todos estos procesos mentales, justamente lo tienen bien claro y lo ponen en juego, lo usan a la hora de sus estrategias de marketing. ...30 minutos 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. Antes de cerrar este programa, quiero hacer una pregunta que tal vez mucha gente de la audiencia se estará haciendo. ¿Alguien que no tiene inteligencia emocional puede desarrollarla? Sí, se desarrolla, por supuesto. Capaz que la más difícil es la empatía, por ejemplo, pero ¿sabes qué cosa desarrolla la empatía? Leer libros, mirar películas, mirar historias de otros, porque eso va de a poquito conectando, ¿no?, hacia adentro con la propia historia y te va haciendo ensayar esto de Por ponerte supuesto. en la cabeza y en el lugar de otro, ¿no? Qué importante. Empezamos hablando de empatía, terminamos hablando de empatía. Bueno, Sí. antes de terminar este programa, yo me tengo que acordar de... No trajimos regalitos porque Karina Yo ya ha tengo tenido un regalito. regalito. Yo ¿Ah, tengo vos un tenés un regal- regalito? yo tengo un regalito. Porque Karina tiene regalito en todos los programas que hemos estado, ¿viste? Entonces ya no traemos más regalitos porque... Yo tengo un regalito, ejercicio tarea. He preparado estos circulitos de color. Un perfume no era más fácil, digo. No, porque te vas a llevar algo para trabajar y te va a gustar trabajar. Sí, seguro. Este es un juego que está pensado para generar optimismo. Y te explico cómo funciona. La idea es que tú hagas una listita con personas, situaciones o lugares que te generan emociones positivas. Esas cosas lindas que tenés en tu vida. Y además podés también poner algún sueño. Sueños alcanzables. Como yo ¿Ah? llamo los decretos. Eso, podés poner tus decretos. Entonces, para cada uno, elegís un color, que pueden ser estos o también podés recortar más círculos con otros colores. Yo por acá te preparé celeste, azul y naranja. Entonces en cada circulito yo pongo Una cosa, un deseo o una persona, Qué un lindo, lugar. me gusta. Y después te los pegas en algún lugar en el que solés estar. Te los pegas así en las paredes. Yo te voy a decir algo. Esto Sí. tiene un poquito que ver con el famoso tablero de visualización Sí. que yo enseño para decretar. O sea, Eso. todas esas cosas que deseamos que y no alcanzamos todavía, que nos hacen bien, verlas plasmadas. Ahí está. Ah, bueno, entonces yo me llevo para armar mi tablero de visualización. Lo bueno es que ¿Cómo? podés después agregar, sacar, cuando... Le voy a cumplas regalar tus al productor sueños, por también ejemplo. para que pegue. Por supuesto. Claro, a medida que vamos obteniendo sueños, Porque imagínate lo que genera estar horas o momentos del día rodeado de cosas que las ves, Y te que hacen te bien. generan emociones positivas. Es Eso es verdad. una sinergia interna impresionante. Ay, perdón, ahora lo levanto. Hay un poeta alemán, Rilke, que dice: convierte tu mundo en un peldaño. Y Es así. la idea era regalarte algo que te ayudara a generar eso y bueno, y que tal vez permita que otros también lo quieran hacer Bueno, en casa. yo lo valoro mucho, lo practico siempre, vos sabés que yo soy una optimista y que además practico el decreto. Por supuesto, como todos los mortales, tengo mis días que estoy más alta, más baja. Como siempre, tenerte fue un placer. Yo no quiero cerrar sin hacer mis agradecimientos a mi peluquería, a Visaya Staff,
por el color maravilloso. Recuerden todos, en Peatonal Sarandí y 33, no sé si has ido, debes la visita vos. Todavía están con la promo del 15% en balayage, que son estas mechas preciosas, que yo me toca retocar ahora, mencionando Mereces lo que sueñas. También un agradecimiento a mi esteticista Carolina Bardino, que se sumó hace muy poquito y que te digo que estoy maravillosa, estoy así, no puedo creer las cosas que... Yo antes no creía que existía esto, todo lo mío es fitness, pero que la ultracavitación, todas son cosas que son mimitos que nos hacemos con alguien serio y que yo recomiendo. A vos, Cari, como siempre, un gracias enorme, amiga, por estar. Y a todos ustedes, un gracias por acompañarnos y merecen lo que sueñan, como siempre. Que tengan una gran semana. Besos. Este programa fue presentado por Betel Spa y Síntesis, Marketing y Comunicación.